conocen y que nos da mucho gusto en Educación Especial esta muestra de interés. Y bueno, quiero presentar a nuestro ponente. Es el psicólogo Eduardo Díaz Tenópola. Él es el que nos va a acompañar ahora con el tema de factores a considerar para llevar a cabo una inclusión exitosa para personas dentro del espectro autista. Y bueno, voy a leer una pequeña semblanza para conocer un poco su trayectoria. Su formación académica: él es psicólogo clínico y psicoterapeuta infantil. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el trabajo con personas con autismo y sus familias. Actualmente es presidente del Consejo Directivo del Enlace Autismo AC, colaborador de varias instituciones que trabajan con personas con autismo y sus familias, tanto en México como en la región latinoamericana. Profesional titular de la certificación en diagnóstico diferencial de las condiciones del espectro autista de Enlace Autismo AC. Es creador, junto con la doctora Rosa María Corzo, del Filtro Mexicano para la Detección del Autismo en 1995. Es creador, junto con el grupo de profesionales de Enlace Autismo AC, del Filtro Mexicano para la Detección del Síndrome de Asperger en el 2011. Es autor del libro Adolescencia y Sexualidad en Personas con Síndrome de Asperger, publicado en la editorial Trillas. Ha participado en seminarios, paneles y congresos, tanto a nivel nacional como internacional. Y bueno, le cedemos la palabra a nuestro invitado para que él desarrolle el tema. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días. Sí. Un gusto estar con ustedes platicando. Me da mucha emoción regresar un poco al... Bueno. Les comentaba que me da mucho gusto estar otra vez en esta parte presencial, con muchos cuidados, con muchas precauciones. El tema de hoy es ¿qué factores tenemos que considerar para lograr una inclusión exitosa de una persona dentro del espectro autista? ¿Por qué lo pongo entrecomillado exitosa? Porque tenemos que definir qué es exitosa. Y tenemos que definir qué es lo que queremos pensar que puede ser exitoso de la inclusión de una persona dentro del espacio educativo. Éxito es que lea y escriba, éxito es que sume y reste, éxito es que juegue con sus compañeros. ¿Ese es el éxito? ¿O el éxito es que forme parte de la comunidad, que esté con los compañeros, que respete un turno, ¿sí? Que respete a los compañeros, que no golpee? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el objetivo cuando hablamos de exitoso? ¿Sí? Y quiero empezar con un pequeño ejemplo con el que quisiera que trabajáramos. Gloria Samantha tiene 7 años y está solicitando ingresar a primero de primaria. En la entrevista con los padres destacan lo siguiente: empezó a hablar casi a los 3 años. Actualmente comunica todo con el lenguaje, sin embargo utiliza un tono de voz peculiar. Le molestan mucho los ruidos y puede ser intolerante cuando hay mucha gente a su alrededor. Sigue instrucciones, aunque en ocasiones tiene que terminar con lo que está haciendo antes de empezar otra actividad. Aprende muy rápido, tiene interés particular en los números, la historia y My Little Pony. Este último es su tema de interés, habla constantemente de ello. Le interesa relacionarse con los niños, sin embargo, en ocasiones, si no entiende el juego o no es de su gusto, prefiere estar sola. Es muy inquieta, se mueve constantemente, aunque sí logra calmarse cuando se le pide de manera directa. Es muy repetitiva en su alimentación. Y la pregunta es,
¿Qué elementos debemos considerar en el proceso de inclusión de Samantha? ¿Quién me quiere decir qué elementos tenemos que considerar en el proceso de inclusión de esta niña que acabamos de ver? Bueno, sus temas de interés. Porque ese podría ser el punto de conexión entre el trabajo que pueda realizar el docente con alumna para potenciar esas áreas que la niña en este caso está pues manifestando su particular interés. Ella está hablando del interés. ¿Alguien más nos quiere dar su opinión? Yo creo que primero que nada debemos ver la situación que altera a Samantha en el ámbito áulico, ¿no? Decía ahí que se estresa si hay mucha gente, le molestan los ruidos, entonces tenemos que crear una aula que no le crea esos conflictos a la niña. El compañero acaba de hablar de un tema. En ningún momento en la historia dice que Samantha se altera. En ningún momento. Ya estamos calificando la conducta y estamos pensando que porque tiene estas características se altera. Ojo, nunca en la historia se habla de que se altere. Hay una parte de la plática que se llama las barreras, y una de las barreras es esta barrera que lo hago con muy buena lead, ¿sí? De estigmatizar. ¿Sí? En ningún momento se habló de alteración, no se altera Gloria Samantha, ¿sí? Pero es buena la observación que está haciendo él también, ¿sí? Y ahorita vamos a eso. ¿Alguien más que quiera participar? Que las indicaciones deben de ser claras y directas. Que las indicaciones deben ser claras y directas. Ay, me estoy saliendo de la cámara, perdón, me estoy saliendo de la cámara. No me debo salir de aquí. Ya, perdón. Que las indicaciones deben ser claras y precisas, ¿sí? ¿Alguien más quisiera aportar otra idea? Sí, pues yo nomás creo que para un elemento a considerar para la inclusión de la niña es que existe una forma ya de comunicación con ella, ya sea oral, a señas o sea, por pictograma o algo, pero que ya se puede establecer la comunicación. Habría que ver cómo es la comunicación de Gloria Samantha. Y según esto aquí dice, actualmente todo lo comunica con el lenguaje. No sería necesario el pictograma ni el sistema de comunicación alternativa. Aquí nos están diciendo que todo lo comunica con el lenguaje, que tiene un tono de voz peculiar, pero que todo lo está comunicando. Sí. Gracias. Creo que el tono de voz con el cual uno se proyecta con la pequeña sería el tono de voz, los tonos de voz. ¿Mande? Sí, al momento de dar una indicación, nuestro tono de voz a lo mejor, si lo tomamos en general, puede alterar a nuestra pequeña. A ver, volvemos a lo mismo. Ella está diciendo, tenemos que modular nuestro tono de voz porque a lo mejor nuestro tono de voz la altera. Y si no la altera, es decir, mucho de lo que tenemos que hacer en la inclusión de una persona dentro del espectro o no dentro del espectro, ojo, aquí no hay diagnóstico. ¿Sí? Aquí no hemos dado el diagnóstico. ¿Sí? Lo importante no es lo que nosotros estamos ya suponiendo que va a suceder. ¿Sí? Todos nosotros estamos suponiendo que en todas estas características a ella le va a costar trabajo comunicarse, le va a costar trabajo entender una instrucción y puede tener una conducta diferente dentro del entorno escolar. Simple y sencillamente porque yo leí una serie de características que tiene esta niña. Cambiaría mucho
la inclusión de Samantha si les dijera que Samantha tiene trastorno por déficit de atención? ¿O si les digo tiene autismo? No, no me digan que no. Cambia radicalmente, ¿sí? O sea, si yo les digo, ella tiene déficit de atención, que le den medicamento, ya sé más o menos. Tiene autismo, no, maestra sombra, ¿sí? No sé si soy la escuela preparada para recibirlo. Tengo que cambiar mi estructura porque no le vaya a pegar a los niños, porque no vaya a morder a los niños, porque no se vaya a salir del salón. ¿Cambia el diagnóstico? Por supuesto que sí. Y ese es lo que no quiero hacer. Aquí no hay diagnóstico. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es el primer paso que tenemos que hacer? Todos lo dijeron. Evaluación. No podemos tener a un niño en un aula si no lo conozco. Maestro, va a recibir a usted a María. ¿Qué le pasa a María? María tiene síndrome de Asperger. No, pues no, nunca he leído de Asperger. No, pues no, yo no sé de Asperger. No, pues no me siento capacitado para atenderla. Maestro, ¿ya lo conoció? Hace muchos años me invitaron, recibí a un chiquito con sospecha de síndrome de Asperger, lo canalizo a un jardín público y a las 3 semanas me habla la mamá y me dice, lo quieren correr de la escuela. ¿Sí? Pido una cita, llego con la psicóloga y desde que llego, la psicóloga me empieza a regañar. ¿Cómo te atreves a mandar a este niño acá? Es un peligro, corre por todos lados, nunca se está quieto, ¿sí? No sigue instrucciones, es un caos. ¿Por qué te atreviste a mandarlo? Me dice. Sí, es más, me dice, vamos a verlo al salón de clases. Entramos al salón de clases, está Cristian tirado en el piso, brazo acá, pierna cruzada, el más feliz. La maestra leía un cuento. De pronto Cristian se levanta, agarra un cuento, se lo lleva a la maestra y la maestra termina de leer el cuento. Entonces Cristian regresa, se tira al piso, pierna cruzada, él encantado. La maestra se acerca y me dice, vamos a hacer una actividad de recortado y pegado. ¿Se la pongo? Dije, es tu alumno, ¿por qué no se la ibas a poner? Ok. Llega y le empieza a dar las instrucciones, él en el piso, la maestra le empieza a dar las instrucciones, le dije, no, siéntalo. ¿Lo puedo hacer? Pues sí, dile que se tiene que sentar. Lo levanta la maestra y lo sienta. Le explica la actividad a Cristian, ¿sí? Y mientras le está explicando la actividad a Cristian, la psicóloga se voltea y me dice, por cierto, le tengo que enseñar. Y me saca un cuaderno de tareas de Cristian, donde había recortes y pegados perfectos. Y me dice, mire esto. Además, la mamá nos miente y esto se lo hace la mamá. En eso, afortunadamente, Cristian empieza a recortar perfecto y a pegar perfecto. Y le dije, lo está haciendo. ¿Sí? Entonces vino la revancha de Moctezuma. ¿Sí? Y entonces le dije, no se vale lo que estás haciendo. O sea, lo quieres correr y no lo conoces. No te has sentado con él a ver qué hace o qué no hace Cristian. ¿Sí? Lo único que estás haciendo es que porque tiene un diagnóstico y porque corre y porque cuesta trabajo darle instrucciones, no lo quieres en el salón. ¿Sí? Y no lo quieres en la escuela. Bueno, la psicóloga y yo acabamos de cuates, casi nos íbamos a ir a tomar un café, no, sí, vamos a hacer un esfuerzo, bla, bla, bla. A los 2 meses lo corrió. ¿Sí? Esa no es la inclusión. Y lo primero que tenemos que hacer es esto, evaluar. Y la evaluación no es de la psicóloga de la escuela. La evaluación no es del director, la evaluación es del docente. Y ustedes me van a decir, es que no tengo tiempo para evaluarlo. No, sí tienen tiempo para evaluarlo. No es una prueba, no es una evaluación. Van a evaluar 5 áreas, van a observar 5 áreas en este niño. Gloria Samantha tiene que entrar a su salón y ustedes tienen que observar qué habilidades intelectuales tiene y ahorita las explico. Cómo es su conducta adaptativa, cómo es su participación e integración en los roles sociales, cómo es su contexto familiar y
Y finalmente, ¿cómo es su salud? Aquí dice saluda, pero no saluda, es salud. ¿Sí? Habilidades intelectuales. ¿Sí? Solución de problemas. No me refiero a solución de problemas matemáticos. No me refiero a solución de problemas matemáticos. ¿Cómo soluciona un problema, Gloria? Se le cae el lápiz y ¿qué hace? Empieza a gritar. Le pide, me toma de la mano a mí como adulto para que se lo saque. Ella se agacha y lo busca. Agarra una escoba y mueve para que salga el lápiz. ¿Qué hace? ¿Cómo soluciona un problema? ¿Cómo planifica? Puede pensar y puede observar lo que tiene que hacer en su proceso. ¿Sí? Si yo le doy una instrucción, ¿puede entender la instrucción? ¿Puede planificar con la instrucción? ¿O solamente se queda con lo muy literal? ¿O puede dar un significado diferente a lo que le estoy preguntando? Aprende con rapidez. Lo que le explico, tienes que hacerlo así. ¿Lo puede repetir en otros contextos? ¿Sí? Aprende de la experiencia. Esto que le sucedió no lo vuelve a hacer porque ya conoce una solución. Eso lo podemos ver dentro del aula. Estando en el aula lo podemos ver. No necesitamos aplicar ninguna prueba. La evaluación de habilidades se refiere a esta posibilidad que yo tengo de observar al niño, a la niña, ¿sí? Y ir determinando cuáles son sus habilidades y cuáles son sus retos. Todos sus alumnos, todos, tienen habilidades y tienen retos, independientemente del diagnóstico. ¿Sí? El diagnóstico es nuestro peor enemigo. Otra historia. Manuel, un muchacho con autismo, está dentro del salón de clases, es en una escuela privada en Baja California. ¿Sí? Voy con la escuela y le explico a la escuela cómo quiero que trabajen y me dicen, sí, somos una escuela inclusiva, abiertos, bla, 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 bla. Y entonces les dije, lo único que no quiero es que en 3 meses lo quieran correr. No, hombre, ¿cómo crees? Somos una escuela bien inclusiva y bien abierta y a los 2 meses me hablan y me dicen, la maestra de inglés no lo quiere. ¿Y qué quieren que yo haga? ¿Que convenza a la maestra de inglés? Es que la maestra de inglés no lo quiere. Me gustaría que vinieras. Bueno, fuimos. ¿Sí? Salón de clases, la maestra dando clases de inglés, empezaba a preguntar las figuras geométricas en inglés, ¿sí? Y en el fondo Manuel, sentado en el piso, viendo hacia la pared, contestaba todo y perfecto, con un inglés además de envidia, ¿sí? Con una pronunciación perfecta. En lo que la maestra daba clases, el compañero de adelante le jalaba la trenza a la compañera que estaba acá al lado. Se la pasó jodiendo a la pobre escuincla. Le jalaba el pelo. ¿Sí? Se acaba la clase y le dije, ¿cuál es tu problema con Manuel? No, que está allá en un rincón y que nada más habla y grita. Y no lo quiero. Dije, oye, ¿qué onda con este chavito que le jala la trenza a la compañera? Ah, es que él tiene un problema de hiperactividad. Dije, ¿y? Yo corría a este, no a él. No, hombre, ¿cómo crees? Es que él tiene autismo. ¿Y él qué tiene? No, pues tiene un problema de hiperactividad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Lo acabaron corriendo a Manuel. Y a este chavo que le jalaba la trenza, no pasó nada. ¿Por qué? Porque no tiene autismo. El diagnóstico se vuelve complicado. Hasta ahorita no hemos hablado del diagnóstico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo importante no es el diagnóstico. Porque lo importante es mi actitud frente a la persona que tengo enfrente, no a la persona con un diagnóstico. ¿Sí? Bien. Esta es la evaluación intelectuales. Conductas adaptativas. ¿Qué son las conductas adaptativas? Conjunto de habilidades conceptuales, sociales y prácticas aprendidas para funcionar en la vida diaria. La persona pide permiso. La persona limpia si algo se cayó, ¿sí? La persona puede de alguna otra manera seguir ciertas instrucciones de tira la basura y ponla en su lugar, o no lo hace.
Eso no depende de ustedes, maestros, eso depende de la familia. Pero yo tengo que evaluar qué está pasando en ese sentido. ¿Sigue instrucciones? ¿O por qué? Porque también dentro del ámbito familiar tiene autismo, y como tiene autismo, pues que haga lo que quiera. Cuando yo trabajé para el programa de Autismo Teletón y hacíamos un cuestionario en que le preguntábamos a la gente, a los papás le decíamos, oiga, ¿su hijo lava un traste? Y ponían cara de espanto y me dicen, no, nunca se lo he pedido. ¿Por qué? Porque le pido al hermano que lo haga. ¿Por qué? Pues porque tiene autismo y pues no vaya a tener un accidente. Entonces, encontramos personas con autismo que son verdaderamente unos dictadores porque no hacen nada, todos se los hacen los demás. ¿Sí? Ese es un trabajo que tenemos que hacer con los papás, claro que es un trabajo que tenemos que hacer con los papás, pero también dentro de la escuela tenemos que evaluar cómo llega este alumno. No quiere decir, ojo, no le estamos echando la culpa al papá. Una cosa es lo que pasa en la casa y otra cosa es lo que pasa en la escuela. Es que mi programa no funciona porque los papás no me ayudan. Cuernitos retorcidos. El programa no funciona porque no funciona. Tu programa no está funcionando, no porque los papás no te ayuden. Una persona con autismo perfectamente sabe qué hacer en la casa y cómo comportarse en la escuela, si yo pongo los límites correctos para que funcione en la escuela. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué habilidades tiene la persona dentro del espectro? ¿Sí? ¿Qué tantas instrucciones sigue? ¿Cómo las sigue? Eso es muy importante. Participación, integración y roles sociales. Evaluación por medio de la observación indirecta de las interacciones del individuo con los demás y el rol social que desempeña en las actividades de la vida diaria. Muchos de ustedes me van a decir que tiene autismo, relaciona o le cuesta mucho trabajo relacionarse. Ojo, no quiero decir qué tanto socializa. Sigue una instrucción, respeta turnos, ¿sí? Puede saludar, puede despedirse, puede pedir las cosas por favor, con o sin lenguaje, ¿sí? Puede esperar un turno, tiene capacidad de demora. Todo eso yo lo observo en el espacio escolar. Y para mí es importante en mi evaluación saber si esto lo hace el niño. Insisto, yo no voy a reeducar al niño, pero voy a saber qué es lo que está pasando con el niño. ¿Cuántos niños ustedes reciben en su escuela que no tienen ningún diagnóstico, que no siguen una instrucción, que no tienen límites, que hacen lo que quieren, que se salen del salón, que no siguen una instrucción, sin tener diagnóstico de una condición como sería el autismo? ¿Sí? El contexto es muy importante. Nosotros estábamos trabajando en un CAM, en un centro de atención múltiple en Mérida, ¿sí? Y estábamos trabajando con un chico y me platicó, una trabajadora social me platicaba la historia de este muchacho, y estamos muy preocupados porque este muchacho toda la semana se trabaje para que comen cubiertos, se va a su casa y regresa de su casa comiendo con la mano, ¿sí? Y entonces ha sido un problema, fue todo un problema hasta que decidimos hablar con los papás y, oh sorpresa, en la casa comen con la mano, porque son de una ranchería donde no tienen cubiertos. ¿Sí? Si no tenemos este contexto y no entendemos esto, pues vamos a poder juzgar el proceso de la familia sin tener claridad sobre el contexto en el que se están moviendo. No es lo mismo una persona con autismo en Guadalajara que en los Altos de Jalisco, que en la Sierra Tarahumara o en la Sierra de Oaxaca o en la Ciudad de México o en Tijuana. Son diferentes contextos y todos esos contextos participan en el proceso de funcionamiento de cualquier persona y de procesos de adaptación de cualquier persona, ¿sí? Entonces es muy importante que no olvidemos el contexto, ¿sí? Obviamente también el contexto cultural. Familias muy religiosas, familias no religiosas, qué elementos se juegan en estas familias muy conservadoras. Todo eso lo tenemos que conocer, lo tenemos que saber. Simple y sencillamente es entender el ámbito donde se mueve. Y finalmente la salud, ¿sí? La salud es el diagnóstico. La salud es, este chico, ¿cómo está? O sea, ¿está alimentado? ¿Come bien? ¿Tiene algún problema de alimentación?
importante en términos de desnutrición, ¿sí? ¿Qué elementos históricos viene cargando? Si hay alguna cuestión genética, si no la hay, ya sería como la historia clínica de este chico, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer para lograr que Gloria Samantha se incluya a una escuela, sea la que sea, tengo que evaluarlo. Y evaluarlo no nada más es ponerme yo acá y el niño allá y yo. Esa no es la evaluación. Es la interacción con el niño. Es que tiene autismo, es que me va a pellizcar. Es que tiene autismo, es que me va a morder. Es que tiene autismo, es que me va a patear. Volvemos al estigma. Conócelo, pícale las costillas, cotorréatelo, acércate, a ver qué sucede. Estos niños vienen del rechazo permanente, porque piensan que dejan de hacer o van a hacer, o empezamos con estos estigmas en la cabeza de lo que va a hacer el niño, cuando en realidad no tendría por qué hacerlo. ¿Sí? ¿Las personas con autismo golpean? No, no es una característica del autismo golpear. ¿Las personas con autismo se autolesionan? Tampoco. Sí. Mucha gente piensa que es una característica de las personas con autismo golpearse. Las personas con autismo o con Asperger o dentro del espectro, ¿tienen problemas sensoriales? Sí. Para estar en el diagnóstico tienen que tener características sensoriales, pero no toda persona con características sensoriales está dentro del espectro. Eso es bien importante. Hoy en día se dice, cuestiones sensoriales igual a autismo, no es cierto. Los TDA tienen muchísimas características sensoriales. Hay muchos síndromes genéticos con muchas características sensoriales, ¿sí? Chicos con síndrome de Down con características sensoriales a los que les están poniendo el doble diagnóstico. Tiene síndrome de Down y además tiene autismo. Es una mentira gigantesca, ¿sí? Hay características sensoriales en el autismo, para llegar al diagnóstico tienen que presentarse, pero no toda persona con características sensoriales está dentro del espectro, ¿sí? ¿Toda persona dentro del espectro tiene crisis sensoriales? No necesariamente. Hay personas con autismo que les molesta el ruido y nada más se tapan los oídos y no pasa más. No hay esta crisis que nos da de se va a golpear, va a aventar, va a tirar, se va a salir, va a gritar. Eso es de la televisión, ¿sí? Eso no sucede así como de pronto lo estamos viendo, ¿sí? Entonces, estos serían los primeros elementos. ¿Qué va a determinar la evaluación? La evaluación, lo que pasa es que aquí estoy planteando dos. Una es la evaluación que estarían en la escuela como docentes, pero pueden participar de esto, ¿sí? Yo sí creo que la evaluación debe determinar qué tipo de servicio requiere dentro del espectro. ¿Toda persona dentro del espectro tiene que estar en una escuela regular? No necesariamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe el CAM. El CAM es una muy buena opción. Lo que pasa es que el CAM lo devaluamos mucho y pensamos que el CAM es una opción de segundo nivel y no es cierto. El CAM es una extraordinaria opción para ciertos niños y el CAM también es un servicio de inclusión, ojo. La inclusión no nada más es en escuela regular, la inclusión también es en el CAM, ¿sí? ¿Por qué? Porque de pronto en el mismo ambiente de las escuelas de los CAMs, los papás son bien canijos y bien discriminativos, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que la evaluación nos va a permitir entender si está determinar si está en una escuela regular, si está en un CAM o en una escuela para autismo. En México existe el sistema de las escuelas para autismo, escuelas particulares generalmente que atienden autismo. ¿Es adecuado? Hay niños o hay papás que toman esa decisión, ¿sí? Pero lo que tenemos que hacer es una evaluación. Esta evaluación nos va a permitir hacia dónde. ¿Qué más nos permite? La evaluación va a determinar qué apoyos va a requerir el alumno. Ajustes razonables o las adecuaciones curriculares que se llamaban antes. ¿Qué tipo de planteamiento tengo que hacer con el programa de intervención? ¿Cómo tengo que adecuar ese programa de intervención? ¿Cómo tengo que ajustar ese programa de intervención? Hoy se habla de ajustes razonables porque lo único que hacemos es ajustar nuestra planeación, ¿sí?
¿Requiere una maestra de apoyo, una maestra monitor o la mal llamada maestra sombra? ¿Sí? Y hay que cuestionarse, ¿para qué la quiero? ¿Por qué la quiero? ¿Y cuánto tiempo la quiero? La maestra de apoyo no es eterna. La maestra de apoyo no está todo el tiempo dentro del salón. La maestra de apoyo no es la responsable del niño. El responsable o la responsable del niño es el maestro de grupo, no la maestra de apoyo. La maestra de apoyo apoya lo que hace la maestra de grupo o maestro de grupo. ¿Sí? Apoyo terapeuta o médico. ¿Sí? ¿Qué tipo de apoyo terapéutico o médico va a requerir? ¿Porque tiene autismo necesita medicamento? No. ¿Porque tiene autismo tiene que ir a terapia? Tampoco. Tengo que evaluar si requiere un tratamiento médico o medicamentoso. Tengo que evaluar si requiere o no requiere una terapia. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Ya ha cambiado, pero todavía sigue sucediendo. Autismo igual a Risperdal, autismo igual a terapia conductual. ¿Por qué? O sea, ¿por qué dan el medicamento de esa manera? ¿Por qué se piensa que porque tener autismo necesitas una terapia conductual? He recibido muchos chavitos que me dicen, es que va a empezar la terapia conductual. Y dije, ¿por qué va a empezar la terapia conductual? ¿Es bien portado tu hijo? Sí, pero tiene autismo. ¿Y? O sea, por tener autismo tienes que ir a estas terapias, por tener autismo tienes que tomar estos medicamentos. Son elementos que tenemos que tener muy claros y tenerlos muy claros de que no por tener el diagnóstico entran en esto. Esa es la evaluación. La evaluación tiene que determinar hacia dónde y qué voy a hacer con este chiquito. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Yo por mí preguntas sin bronca, ¿eh? En la parte de apoyo terapéutico médico, como maestros nosotros, ¿hay algún tipo de indicador que podamos decir si lo requiere o a dónde se deriva? Porque obviamente nosotros no vamos a dar esa indicación, ni de apoyo terapéutico ni de apoyo médico. Cuando ya gastaste todos tus recursos, ¿sí? Cuando ya le buscaste por todos lados para que el niño te atienda, cuando ya buscaste por todos lados para que el niño esté sentado, entonces, ya que desgastaste tus recursos, es cuando puede existir la posibilidad de un medicamento. El medicamento, perdón que use esa palabra, no es un amansalocos, ¿eh? Y se usa como amansalocos. Es que es bien hiperactivo, denle un medicamento, porque yo tuve varios alumnos que eran igual que el de usted y se le quitó. Y he tenido muchos niños con autismo dentro del salón de clases que pasaron de actividad a estar dormidos. Y la maestra dice, está re bien. Sí, está re bien porque está dormido. Sí, esa no es la función del medicamento. El medicamento apoyar. El medicamento tiene que apoyar el proceso educativo del niño. Los que trabajan con TDA, hay niños con TDA que les dan el medicamento y mejoran sus periodos de atención. No atienden y se sacan 10. Mejoran sus periodos de atención. Mejora su concentración. No se vuelven las luminarias de puro 10, ojo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también tienen sus momentos en los que no funciona. Hay chavos con TDA que les dan el medicamento y los ponen peor. Depende de cada persona. Por eso tenemos que evaluar qué pasos tengo que seguir en todo este proceso. Tenemos que considerar que no todas las personas dentro del espectro pueden acceder a una escuela regular. No todas pueden acceder a una escuela regular. Generalmente cuando llegan muy pequeños, hoy en día afortunadamente el diagnóstico se está haciendo en niños muy pequeños. Y entonces podemos decir, entra a escuela regular. Vamos a ver qué sucede en la escuela regular. Pero si me llega un chico de 8 años que pues, no tiene grandes dificultades a nivel de aprendizaje y tiene grandes dificultades a nivel de comunicación, a lo mejor ahí tengo que evaluar y decir, se va a beneficiar más de un CAM que de una escuela regular, porque tiene muchos retos, ¿sí? Entonces volvemos a lo mismo, es la parte de la evaluación. Entonces no todas las personas dentro del espectro
pueden estar en escuela regular. Ojo, hablo de autismo. Yo sí hablo de autismo y de Asperger. Hay quien dice que el Asperger ya no existe. Esa es una mentira. El Asperger, claro que sigue existiendo. ¿Sí? El Asperger tiene que ir a escuela regular. Ahí no hay duda. El Asperger no es para CAM. El Asperger es para escuela regular. ¿Sí? Me acaba de escribir una chica por Facebook y me dice, ¿qué prueba le puedo aplicar a un chico con autismo de 7 años para saber su coeficiente intelectual? ¿Para qué quiere saber el coeficiente intelectual de un chico de 7 años? Es que la escuela dice que tiene discapacidad intelectual. ¿Por qué tiene discapacidad intelectual? Pues porque regresó de la pandemia y no hace mucho caso, no sigue muchas instrucciones. ¿Eso es discapacidad intelectual? ¿Sí? Obviamente, a la hora de que ya estabas platicando qué es lo que quiere hacer la escuela lo quiere mandar a un CAM. Y entonces necesita una prueba para determinar que tiene discapacidad intelectual. ¿Existe una prueba para aplicarle a una persona con autismo y saber que tiene discapacidad intelectual? ¿Alguien de ustedes la conoce? Una prueba para medir discapacidad intelectual en personas con autismo. No el WISC. Hablo de personas con autismo. Ahora, ¿las personas con autismo cursan con discapacidad intelectual? ¿O las personas con autismo tienen retos intelectuales? O sea, el DSM-5 habla de discapacidad intelectual y dice que la persona con autismo puede tener discapacidad intelectual. Ese es uno de los grandes errores del DSM-5, porque no te dice cómo medirlo. ¿Sí? Y mucha gente aplica un WISC, y si yo aplico un WISC a una persona con autismo, seguro va a salir con discapacidad intelectual. ¿Sí? Pero sorpresa que el chavo puede hacer muchas más cosas de las que se imaginan, pero tiene discapacidad intelectual porque el WISC lo dice. Entonces, ¿qué es la discapacidad intelectual? ¿Las personas con autismo cursan con discapacidad intelectual o cursan con retos intelectuales? Retos de lenguaje, retos de comunicación, retos de comportamiento. ¿Sí? Como cualquier alumno de su salón de clases. No más, no menos. O quizá más, pero menos que otros en otras áreas. Tenemos que cambiar nuestra visión de la inclusión. La inclusión no es 4 niños que escogí y los meto a mi salón. La inclusión es todo el grupo. ¿Sí? Una persona, un niño con diabetes dentro del salón de clases, ¿requiere una atención especial? ¿Sí o no? ¿No? Claro que sí. Tengo que ver si no se empieza a sentir mal. Tengo que estar observando cómo es su alimentación. Tengo que seguir observando muchas cosas. ¿Un niño obeso requiere una atención especial? Por supuesto que sí. Si lo bulean, si lo molestan, cómo está comiendo, si él molesta para que lo molesten. O sea, tengo que estar observando. O sea, cada uno de mis alumnos necesita un proceso especial. No queramos tener niños que todos sean parejitos y funcionen bien. Eso no existe. Lo que pasa es que volvemos, el diagnóstico etiqueta, y a la hora de que etiqueta, echa a perder todo. Hasta ahorita no hemos hablado de diagnóstico. ¿Sí? Bien. No todas las personas dentro del espectro necesitan una maestra de apoyo. Y lo vuelvo a decir, no todas las personas dentro del espectro requieren una maestra de apoyo. Esta familia mete a su chavito a la escuela, síndrome de Asperger, y no le dice a la escuela que tiene síndrome de Asperger. Pasan los primeros 3 meses, el chavo va muy bien, tienen la cita con la maestra y la directora de entrega de resultados de una primera evaluación y les dicen, su hijo va perfectamente bien, trabaja muy bien, sigue muy bien instrucciones, le cuesta un poco trabajo socializar, pero va muy bien. Y el papá entonces les dice, es que no les habíamos dicho, pero él tiene síndrome de Asperger. En el momento en que le dice síndrome de Asperger, la directora les dice, oigan, ¿por qué no nos dijeron? Es muy importante que tenga una monitora. ¿Por qué necesita una monitora? Me escribe una señora y me dice, tengo un adolescente de 19 años que está estudiando en la universidad, en Culiacán. ¿Usted le puede dar terapia?
Le dije, ¿qué edad tiene tu hijo? 19 años. Le dije, ¿él quiere la terapia? No le he preguntado. Pues pregúntale, ¿no? Sería lo primero, ¿no? Porque 19 años ya no puedo yo trabajar con alguien si él no quiere. Le dije, ¿y por qué estás buscando la terapia? Es que está estudiando en la universidad, y en la universidad, cuando les dije que tenía síndrome de Asperger, me dijeron que cuál era su psicólogo. Digo, ¿cómo que cuál era su psicólogo? Sí, que todo chavo con Asperger necesita un psicólogo de cabecera. Le dije, ¿por qué? Pues porque ellos decidieron. Le dije, no, o sea, no. Obviamente, afortunadamente, el chavo le dijo, ni de loco me voy a meter a platicar con alguien que no conozco por Zoom. ¿Sí? Le dije, no necesita terapia, habla con la escuela y si con la universidad, y si la universidad quiere, que me hablen. Y entonces ya les explico de qué se trata. Pero estos estigmas de, tiene, métele un psicólogo, tiene, métele a la maestra de sombra, no es así. No todas las personas dentro del espectro necesitan apoyos complementarios. Hay personas con Asperger, niños con Asperger conmigo, los evaluamos y me dicen los papás, ¿qué terapia necesita? Ninguna. Llévalo a natación, llévalo a una clase de arte y que siga en la escuela, le está yendo muy bien. Es que en la escuela me dijeron que lo tengo que llevar a terapia del lenguaje. ¿Por qué? Pues para que mejore su lenguaje. ¿Está bien su lenguaje? O sea, de pronto es esto de, empieza a meter. No todas las personas dentro del espectro deben tomar medicamento, eso sí nos queda muy claro. Y no todas las personas dentro del espectro necesitan ajustes razonables. Hay chavos que funcionan muy bien con el programa y van muy bien como el programa sin ningún problema. O sea, no necesitan ninguna adecuación, ¿sí? ningún ajuste. ¿Sí? ¿Cuál es el mejor tratamiento para las personas dentro del espectro autista? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien sabe cuál es el mejor tratamiento para las personas dentro del espectro autista? Sí saben. ¿Saben qué? Sí saben. El que le ajuste a su medida. El que le ajuste a su medida porque todos son diferentes. No habría un mejor tratamiento, pero sí hay uno que es el mejor tratamiento para las personas dentro del espectro. Y todos ustedes lo saben. Buenas tardes. Yo pienso que el mejor tratamiento es la aceptación, primeramente del maestro, cuando un maestro recibe a un niño con estas características y pone el ejemplo a sus alumnos de que es aceptado con lo que él trae de casa, de su contexto, es como enseñas a que se acepten unos a otros. Gracias. Sí, suena, o sea, esto que está comentando ella sería el ideal, claro que es el ideal. Sí, pero ese no es un tratamiento, esa sería una filosofía de trabajo diferente. Sí, es el mejor tratamiento para las personas con autismo. La escuela. El mejor tratamiento para las personas dentro del espectro autista es ir a la escuela. No la terapia conductual, no la terapia del ABA, no la terapia de integración central, no el TEX, no el TEACH, la escuela. La persona dentro del espectro tiene que ir a una escuela, a un centro que establezca un programa educativo. La persona con autismo tiene que estar de 9 o de 8 a 2 de la tarde dentro de la escuela, no de 8 a 11. El horario recortado es un deporte favorito en este país. Si tiene autismo, nada más que venga de 8 a 10. Es nada más 2 meses y así lleva 2 años. ¿Sí? El horario recortado es uno de los grandes problemas que yo me he encontrado en los camps también. ¿Sí? El horario recortado no sirve de nada. Tampoco aquello de, no, que no vengan los honores a la bandera por el ruido. Pues que vayan los honores a la bandera y se acostumbre, ¿no? Pues tiene que acostumbrarse, todos entran a los honores a la bandera, no porque tiene autismo no tiene que cantar el himno nacional. Y oh sorpresa, son los que mejor cantan el himno nacional. ¿Sí? Entonces, tenemos que cambiar de alguna u otra forma este proceso. Puede ser una escuela regular, puede ser una escuela con USAER, puede ser un centro de atención múltiple o una escuela especial para autismo. Eso lo va a decidir en su momento la familia y quien esté. No se vale que llegue un chico a la escuela y que la escuela diga, no, llévelo mejor a un camp. ¿Por qué? ¿Por qué decides que lo tienes que llevar, que tu opción es llevarlo a un camp? ¿Sí?
O sea, ¿bajo qué parámetros dices eso? ¿Bajo qué parámetros dices, no, es mejor que se vaya a una escuela dentro del espectro? ¿Por qué no lo conoces? ¿Por qué no lo evalúas? ¿Por qué no platicas con él? ¿Por qué no te acercas y ya después decides qué haces? Y no de entrada dices no. ¿Sí? O al revés, hay escuelas que de entrada dicen sí, claro, y como me ha pasado, a los meses ya lo quieren correr. Y su excusa es, no estamos preparados. Y esa es la gran excusa, no estamos preparados para tener a tu hijo en el salón de clases. Suena re bonito, ¿no? Suena bien, bien ético, no estamos preparados. Y la respuesta es, prepárense. ¿Y cómo se van a preparar? Atendiendo a los niños, no se van a preparar leyendo. ¿Sí? Prepárense trabajando con los niños. ¿Sí? Si leen, no les va a servir de nada porque entre la lectura y la realidad hay una barranca gigantesca. ¿Sí? La educación es un bien público, no un servicio. Es un bien público, no un servicio. Es un bien común y un derecho fundamental del que nadie puede estar excluido. Nadie. Y diagnóstico. Y menos por un diagnóstico. Nadie puede estar excluido. ¿Sí? Nuestra obligación como escuela es hacer todo lo posible para generar las mejores herramientas a este alumno para que desarrolle sus habilidades y disminuyan sus retos. Nada más. No para que lea y escriba. ¿Sí? O sea, no nada más ese es el objetivo. ¿Qué es la educación inclusiva? Todos ustedes de alguna manera ya tienen esta información, nada más la vamos a dar así como de un repasón para que no se les olvide. Es el proceso orientado a responder a la diversidad de necesidades de todos los alumnos, incrementando su participación en el aprendizaje, la cultura y las comunidades, reduciendo y eliminando la exclusión desde la educación. Suena re bonito, de veras, el término suena bien bonito. ¿Sí? Yo soy del programa de la integración educativa. Yo entré en el programa de educación integrativa, de la integración educativa, perdón, lo dije al revés. En el 95 fue eso. Y fue la locura. Fue la verdadera locura. Afortunadamente ha habido muchos cambios. Yo soy un convencido de que la inclusión existe. Le voy a cambiar el término porque para mí la palabra inclusión no me gusta. Yo hablo de convivencia. Si aprendemos a convivir y aprendemos a que la gente conviva, no necesitamos incluirla. ¿Sí? Entender que todos tienen formas diferentes de convivencia. ¿Sí? Entonces este es el objetivo de la educación inclusiva. El proceso de la inclusión es continuo. Debe ir allanando el camino progresivamente y derribando barreras. Suena complicado. Debe ser un proyecto, sino la filosofía de todo proceso educativo. Lo vuelvo a decir, no debe ser un proyecto. Nosotros somos escuela inclusiva. ¿Sí? Ah, sí, porque recibimos 3 niños al año con alguna condición. ¡Wow! ¿Por eso eres inclusiva? No es un proyecto. Mi proyecto es recibir 3 niños por año para apoyarlos. Ese no es el proyecto. La inclusión es una filosofía. Filosofía en la que debe cambiar mi visión, en la que debo entender que todo mi alumnado tiene necesidades y retos y que yo las tengo que trabajar. Todo mi alumnado. Si tiene autismo, qué padre. Si tiene TDA, qué padre. Si tiene obesidad, qué padre. Si tiene un problema de conducta, qué padre. Todos forman parte de esta comunidad y en esta comunidad lo que yo voy a hacer es trabajar, permitir que convivan porque mi filosofía así me lo permite, no mi proyecto. ¿Sí? Es una filosofía. Incluye a todos los actores de la comunidad educativa, alumnos, padres, docentes de grado y especializados, directores administrativos, profesionales de apoyo y personal de intendencia. No estamos hablando que la inclusión nada más es para los docentes. No es para ellos la parte de la inclusión. Algunos años
en un municipio que se llama Huixquilucan, allá en el Estado de México, un maestro, el director de una escuela, recibió a un niño con autismo, uno, en una escuela gigantesca, de esas viejísimas tipo Pedro Infante, con una bandera gigantesca, y se salían niños como arañas por todos lados, gigantesca la escuela. Y recibe a un niño, una escuela pública, y pide que yo vaya a dar una plática a todos los maestros sobre ese niño que acaba de llegar. En la plática estaban los maestros, estaban los de administración, estaba el policía que abría la puerta y la persona de intendencia. Todos estaban. Era para quitarse el sombrero con el director y decirle, lo está haciendo muy bien. Quería que les platicara a todos qué tenían que hacer con un alumno. Esa es la filosofía, ese es lo que necesitamos. Ahí está el cambio. Si no generamos eso, no hay cambio. Sí, el cambio no se da si no cambiamos el chip de cómo tenemos que acercarnos. ¿Cuál es el objetivo de la inclusión de las personas con condición del espectro autista? Que eso sería ya otro asunto. Lo primero, no normalizar al niño. Es que ya entró a escuela regular y entonces como ya está en escuela regular, mi obligación es quitarle el autismo y que funcione como todos los niños. No, pues se armoló el asunto. Ojalá y le pudiéramos quitar el autismo metiéndolo a la escuela, ¿no? Pero no le vamos a quitar el autismo. El objetivo no es quitarle el autismo. El objetivo, ¿sí?, es muy diferente. Desarrollar patrones de imitación, conducta y lenguaje. Una de las cosas uno de los objetivos de la escuela, el que estén los niños en la escuela, es permitir que imiten, ¿sí?, patrones de lenguaje. Muchos niños, sobre todo los Asperger, a la hora de que entran a la escuela empiezan a hablar, porque están escuchando a los demás y empiezan a usar el lenguaje. El autismo no. El autismo utilizará algunas palabras, pero las podrá utilizar, ¿sí? Igual de conducta, porque si empieza a darse cuenta que los demás están callados, pues él también va a estar callado. Si se da cuenta que los demás corren por la pelota, pues él va a correr con la pelota. No quiero decir que va a jugar, no quiero decir que va a socializar, quiero decir que va a imitar patrones de funcionamiento que finalmente le van a dar un proceso de adaptación. Poner en práctica y favorecer habilidades sociales, sí, a quienes las puedan desarrollar y a quienes les interese desarrollarlas. Límites, la escuela también pone límites. Le dice al niño qué haces y qué no haces. Una escuela pública, una escuela privada me dice, este muchachito se sale todo el tiempo del salón. ¿Cómo le hago para que no se salga? Maestra, cierre la puerta. ¿Cómo voy a cerrar la puerta? Ah, pues así, mire, así se cierra la puerta. ¿Sí? Oiga, pero está mal. ¿Por qué está mal? Es que si no lo dejo salir, va a ser un berrinche. Ah, ese es otro asunto. Entonces, lo dejo salir para que no haga un berrinche y no me meta en bronca. No, maestra, juéguesela y aviéntese el berrinche. No te puede salir. Afortunadamente se puso las pilas y al mes me dijo, ya está solucionado este problema. El niño no se sale porque tengo la puerta cerrada y no se sale. Ya entendió que no se debe salir. No le tengamos miedo a los límites. No le tengamos miedo a decirle al niño, no puedes hacer porque los demás no lo hacen. Ah, es que porque tiene autismo, pues hay que permitírselo. Ah, es que porque tiene autismo o Asperger hay que permitírselo. No. Ojo, aquí los papás juegan un papel bien complicado. Aquí sí los papás de repente meten su cucharota y nos hacen ahí medio terrible el asunto. Una mamá me escribe y me dice, oye, fíjate que la escuela no está cumpliendo los puntos que pusimos el día de la junta. Le dije, ¿cuál no está cumpliendo? Le está dejando tarea. Y le dije, a ver, espérame, en ningún punto dijimos que no le iban a dejar tarea. Y me dice, es que para mí es muy difícil hacer tarea con él. Ah, pues que entonces la bronca es tuya, ¿no? O sea, le dije, no, aquí en ningún punto dijimos que no le iban a dejar tarea. ¿Por qué? Porque yo no puedo pedirle a la escuela que no le deje tarea porque tiene Asperger. Que haga tarea como todos. Es que es una bronca. Es una bronca. En esta parte de los límites yo creo que también es importante ver qué batallas hay que pelear, ¿no? De repente tenemos algún niño que es como poner su estuche todo en orden antes de empezar a trabajar. Y tenemos maestros que no, que quieren que ese estuche lo pongan 1 minuto y se tarda 5. Entonces de repente hay momentos que esa batalla, por más que sea un límite, no pasa nada, déjale sus 5 minutos que acomode su estuche para que pueda trabajar en orden. Es cierto, hay batallas que vale la pena pelear y hay otras que no vale la pena pelear.
Finalmente, también aquí tienes que trabajar para que lo haga más rápido. O sea, finalmente es algo que tendrás que hacerlo también. ¿Por qué? Porque si se tarda, a la hora de tomar apuntes, va a estar atrasado y va a ser un problema. A lo mejor no tiene problema con la velocidad y no había bronca. Pero tienes que observar todo el proceso. Sí, tienes toda la razón. Hay peleas que no vale la pena pelear. Es un hecho. Pero tampoco tenemos que pensar que tengo que dejarle que haga lo que quiera porque no me quiero pelear con él. Sí, esa es la parte que no tendría como mucho punto, o sea, mucho elemento que seguir. Generar aprendizajes y poner a práctica los aprendidos en casa. La escuela nos enseña que lo que aprendimos en casa lo tenemos que poner en práctica en algún lugar y ese lugar es la escuela. ¿Sí? Lo ponemos en práctica y entonces empezamos a hacer o dejar de hacer todo lo que nos enseñaron en casa. Y la escuela nos enseña nuevos aprendizajes conductuales, nuevos aprendizajes a nivel de relación, nuevos aprendizajes a nivel de hábitos que tenemos que mantener y que tenemos que establecer. ¿Sí? Y finalmente la concientización social. ¿Quién es el más beneficiado de estar en una escuela? ¿El niño con autismo o los compañeros del niño con autismo? ¿Sí? Es decir, hay que cambiar nuestra visión también. ¿Sí? El más beneficiado, es el niño con autismo y sus compañeros, los dos. ¿Sí? Los compañeros empiezan a darse cuenta que su compañero tiene autismo y el día que se encuentren a otro en la calle no les va a dar miedo y van a decir, ¡ay, tiene como Miguel! Tiene autismo como Miguel y se acabó el tema. ¿Sí? Gracias. A mí me genera duda el primer punto en cuanto a no normalizar al niño, porque en algunos otros congresos de autismo en los que he estado presente, se han mencionado la normalización de Montessori como un método afable para incluir a estos niños, para modelarles ciertas conductas, enseñarles cómo hacer las cosas en un ambiente normado. Entonces, sí me gustaría una aclaración a este respecto, por favor. Mira, la única aclaración es no estoy de acuerdo. El objetivo no es normalizar. El Montessori es una buena opción, pero hay niños con autismo que no funcionan en el Montessori. Hay personas con autismo que funcionan mejor en una escuela tradicional, y hablo tradicional del tradicional. ¿Sí? Yo no hablaría de que el sistema Montessori fuera el sistema adecuado para personas dentro del espectro. Eso es un error. ¿Sí? Es una opción, como hay muchas opciones. No son escuelas para niños, hay niños para las escuelas. ¿Sí? Y depende de cada niño en este sentido. Entonces, si el término sería normalizar, creo que hay un grave problema. No sería normalizar, yo no hablaría de normalizar, es respetar. La persona con autismo va a tener autismo siempre y tiene una serie de características muy específicas. Por normalizar entiendo, lo que quiero transmitir es, tiene que sentarse, tiene que leer, tiene que escribir, tiene que sumar, tiene que restar y que tiene que hacer todo lo que los demás hagan al mismo ritmo y en la misma velocidad. Eso no es así. La persona con autismo tiene un ritmo y un funcionamiento diferente. No tendríamos que pensar en términos de norma. Sí. Gracias. Una pregunta, ¿qué información darles a los compañeros cuando llega un niño con el espectro autista? Porque ellos lo van a ver diferente. ¿Cómo explicarles? Hace muchos años, muchos años me gané muchos enemigos cuando yo trabajaba en una escuela de educación especial y llegaban los chicos de servicio social. ¿Sí? Y entonces llegaban y me decían, oye, ¿con quién vamos a trabajar? Tú vas a trabajar en este salón con ellos 3, tú con estos 3 y tú con estos 3. Oye, ¿qué diagnóstico tienen? No sé. Oye, ¿qué tengo que hacer con ellos? Puta, no tengo idea. Ponte a trabajar. Trabajaban 3 meses, el primer mes me odiaban y después ya agarraban la onda y me decían, creo que con él he hecho tal, perfecto.
Oye, pero ¿qué diagnóstico tiene? ¿Es importante el diagnóstico? Tú estás empezando a decir, ¿qué tengo que decirle a mis maestros que reciben a una persona dentro del espectro? No les digas nada. Chavito, es diferente, trabaja con él y después vemos qué hacemos. Si estamos anticipando, lo único que es levantar unas barreras gigantescas. Gigantescas a decir, no puedo, no sé, no me han capacitado, no he leído, no tengo. No. La inclusión es totalmente al revés. Hasta el momento no hemos hablado de diagnóstico. ¿Sí? Porque el diagnóstico es lo último. ¿Sí? Y ese sería como el mensaje que yo quisiera mandar. ¿Sí? Bien. Sí tengo que terminar 12:30, ¿verdad? ¿Sí? Ok. ¿Qué barreras encontramos? ¿Cuáles son las con lo que Sí, ya. Bueno, sí. Ok. ¿Cuáles son las barreras que existen? Creo que todas las conocen. Curriculares, la misma programación pues, genera ciertas barreras. Socioeconómicas, el nivel en el que puedan encontrar y las personas puedan llegar, pueden generar una barrera, claro que pueden generar una barrera. Biológicas se referiría al aspecto físico, ¿sí? O sea, qué características físicas de la persona o qué características personales pudieran presentarse que fueran una barrera. Las arquitectónicas, que con el autismo no tenemos bronca. Y las más importantes, las actitudinales. No lo quiero, no sé, no me he preparado, no tengo idea qué hacer con él, no me pongan esto, no quiero. ¿Sí? Es que tengo a otros 30 alumnos y no me puedo poner atención nada más a uno. ¿Sí? Maestro, tiene 10 que son un desmadre. Uno más, ¿cuál es el problema? ¿Sí? O sea, no me vengan a decir ahora que todos están bien portados y uno me quita el sueño. ¿Sí? Tenemos que ser muy claros en que todos nuestros alumnos tienen una serie de características difíciles en su funcionamiento. ¿Sí? Las administrativas, bueno, esta cuestión que de repente nos encontramos que nada más por el que tiene diagnóstico ya no entra. ¿Sí? No me voy a detener mucho en esto. Quiero hablar de la maestra de apoyo o la maestra monitora, porque fue una de las opciones que poníamos cuando hacíamos la evaluación. Sí. Es maestra de apoyo, nunca maestra sombra. El término inició de ser maestra sombra, y la maestra sombra era a todos lados donde iba el niño, estaba atrás la maestra. ¿Sí? Y esto, pues de alguna manera cambia el proceso. La maestra dice, saquen su cuaderno de español. ¿Cuál es el papel de la maestra monitor ante esta instrucción con un niño que tiene una condición y que ella está para estar con él? ¿Qué tiene que hacer la maestra monitor? ¿Alguien me puede decir? Saquen su cuaderno de español. ¿Qué debe hacer la maestra monitor? Acompañar, revisar que lo haga sin que ella lo haga por el niño. Ella debe revisar que lo haga sin hacérselo al niño. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien cree otra opción? Sería ya repetir la instrucción 1 a 1 con el niño. Ok, ella dice, la maestra dice, saca tu cuaderno de español, y entonces la maestra sombra le dice, Miguel, saca tu cuaderno de español. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Todo depende de si el niño ya logra sacarlo, sino modelarle primero y después ya su libro de español o cuaderno de español. No estaría tan de acuerdo, no depende de la capacidad del niño, de si ya la tiene o no tiene la instrucción. ¿Sí?
Observar al alumno. Si requiere el apoyo, darle el acompañamiento y si no, no hacer nada. Eso sería lo más cercano. Pero espérenme, está la maestra de apoyo ahí. ¿Sí? Entonces, la maestra de apoyo, o sea, la maestra dice, saquen su cuaderno de español. ¿Sí? Si yo observo, como ella dice, que lo saca, pues yo no intervine. Pero si no lo saca, puede ser lo que ella está diciendo, no tiene todavía el concepto. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Le modelo y le saco el cuaderno de español? ¿O mi función es decirle, te están hablando? Para que el niño voltee y atienda ¿a quién? A su maestra, no a mí. ¿Sí? La maestra monitor lo que hace es decir, te está hablando la maestra. ¿Perdón? Porque no va a estar siempre para solucionar las situaciones. Ojalá y no esté siempre. ¿Sí? Porque muchas escuelas siempre tiene que estar la maestra monitor. Porque este es el punto. La responsable del alumno con la condición es la maestra de grupo, no la maestra de apoyo. Oiga, maestra, ¿cómo va mi alumno con autismo en su escuela? Híjole, no sé, es que la que lleva el programa es la maestra de apoyo, pregúntele a ella. Así se las gastan. Sí, y la maestra no tiene idea. Oye, vamos ahorita a ver matemáticas, ponlo a dibujar. Sí, ponlo a dibujar a él mientras hacemos matemáticas. Eso no es mi trabajo como maestra. No estoy haciendo ninguna adecuación, ningún ajuste razonable. Yo como maestra ahorita vamos a ver contenido de multiplicaciones que le cuestan trabajo a Raúl. Voy a pensar que mejor ponlo a hacer unas sumas para que nos vayamos acercando a la multiplicación. ¿Sí? Sí le puedo pedir a la maestra de apoyo que trabaje con él, pero yo doy la instrucción, yo soy quien sé el programa, yo soy el que sé las necesidades de Miguel, o de Gloria en este caso. ¿Sí? La maestra de apoyo apoya las indicaciones de la maestra de grupo. Conoce las adecuaciones curriculares o los ajustes razonables que la maestra ha realizado. Las expertas en hacer ajustes razonables o adecuaciones son las maestras de apoyo. Y la maestra de grupo le dice, oye, ayúdame con las adecuaciones. La que lo tiene que hacer, ¿quién es? La maestra de grupo. ¿Sí? Interviene solo en las asignaturas que se le dificultan con la condición. Solo en las asignaturas que se le dificultan a la persona con la condición. No debe estar todo el tiempo, claro que no. Hay asignaturas donde el chavo puede estar solo sin la necesidad de la maestra y la maestra se puede ir. ¿Sí? Habrá otras que le cueste más trabajo. La maestra no está todo el tiempo, está solo en ciertos momentos. ¿Sí? Y finalmente no debe entretener a la persona con la condición. La maestra de apoyo no es una entretenedora. ¿Sí? Ay, ponte a hacer algo mientras nosotros hacemos otra cosa. Ese no es el objetivo. El maestro de USAER, muchos de ustedes han de ser maestros de USAER y saben más que yo, pero nada más lo menciono rápido. Debe apoyar al maestro para acompañarlo en la realización y puesta en práctica de las adecuaciones curriculares. Debe darles información de las necesidades de acuerdo a la discapacidad, seguimiento de los avances y mediador entre el maestro y los padres de familia. Sé que el maestro de USAER la pasa muy mal. Sé que el maestro de USAER atiende 7 servicios y de pronto no puede. Eso también lo entiendo y lo sé. Pero tiene una misión y puede ser una muy buena misión la del maestro de USAER en juntar de alguna forma lo que pasa con los padres, lo que pasa con la escuela y darles capacitación y darles seguimiento y darles información que sea útil. El apoyo terapéutico. ¿Qué apoyos terapéuticos? Todo apoyo terapéutico tiene que estar enfocado ¿a qué? A mejorar el proceso educativo. No puede mi alumno con la condición, ninguno, pero no puede mi alumno con la condición ir a una terapia de aprendizaje donde le están enseñando a sumar diferente a como yo le enseño a sumar. Eso no sirve. Tiene que ponerse en contacto la escuela con la maestra o la terapeuta con el maestro para decirle cómo le estás haciendo, cómo le hacemos para que trabajemos en la misma línea. Si no, no está sirviendo. No porque tenga autismo, ojo, sino porque a nadie le va a servir. Que sean 2 métodos diferentes. ¿Sí?
Comunicación y lenguaje para aquellos que necesiten, habilidades sociales, sobre todo para ciertos chicos Asperger, integración sensorial para aquellos que tenemos o encontramos que tienen importantes dificultades sensoriales. ¿Sí? Bien. El apoyo médico a aquellos niños que requieran algún tipo de apoyo. Los estudios de gabinete, electro, tomografía, resonancia magnética no son instrumentos de detección de autismo. ¿Sí? Ahí no se ve el autismo, ahí no sale el autismo, entonces nada de que, es que el doctor me dijo que tiene autismo porque en el electro salió. No sale, en el electro no sale el autismo, ni en la tomografía, ni en la resonancia. ¿Sí? Pero son estudios que de pronto los neurólogos hacen. ¿Sí? Otros pueden ser los cariotipos. El cariotipo es este estudio genético. Los estudios genéticos tienen que realizarse si sospechamos que el niño tiene alguna condición genética que está confundiendo el diagnóstico y estamos pensando que tiene autismo y a lo mejor lo que tiene es una condición genética. ¿Sí? Síndrome de Fragile X, síndrome de Williams, hay otra serie de síndromes que tienen algunas características parecidas al espectro. Y los medicamentos que deben favorecer un mejor desarrollo del alumno en todas las áreas. ¿Sí? Mejorar su desarrollo, no alentarlo, no dormirlo. Eso no sirve. El medicamento tiene que mejorar el desarrollo del alumno en casa, en la escuela, donde veamos. Una mamá me decía, le están mandando 3 medicamentos, ¿notas cambio? No, yo lo noto igual. ¿Y por qué se lo sigues dando? Pues porque el doctor me dijo. Ese no es el objetivo del medicamento. El medicamento tienes que observar un cambio, tienes que ver algo que te lleve a tomar ese tipo de decisión de decir esto está funcionando. El medicamento por sí mismo tampoco funciona, ¿eh? O sea, no es mágico dar un medicamento y que el medicamento en sí mismo genere cambios. El maestro y los alumnos con la condición. Me acerco a los maestros. El objetivo no es no normalizar al niño, ese no es el objetivo del maestro. No es hacer que el alumno funcione como los demás, ese no es el objetivo. Hay que desmitificar, hay que dejar de pensar que el autismo, solo por tener autismo, es complicado. ¿Sí? Es de miedo, es peligroso, yo no estoy preparado. ¿Sí? Hay que ser empáticos y cercanos, hay que acercarse con su alumno, hay que picarle las costillas a su alumno, hay que interactuar con su alumno. Hay que conocer a su alumno. ¿Sí? Nos falta mucho el conocerlo. ¿Por qué? Porque levantamos la barrera actitudinal del diagnóstico. ¿Sí? Tiene autismo, entonces no le gusta que lo toquen, entonces no me acerco. ¿Quién te dijo? Pues apapáchalo, si no le va a gustar te va a decir que no y se acabó. ¿Sí? O sea, romper todos estos miedos. Capacitarse. La capacitación está en el punto 4, no es el punto 1. Necesitamos que sean empáticos y cercanos para después que se capaciten, pero sobre todo lo que necesitan es esto, disponibilidad. Para trabajar con el autismo no se necesita ser especialista, se necesitan tener ganas, nada más. Tener una buena actitud frente al niño que estoy atendiendo. No leer 7 libros, no tomar cursos del Teach, no tomar cursos del PEX, no. Hay muchos maestros que conozco que hacen eso, pero ahí se quedan. Mi alumno llega y yo le tengo ahí su rincón del Teach y lo pongo a hacer el Teach y funciona re bien. Sí, funciona re bien ahí. Pero ¿y qué pasa con lo demás? ¿Sí? Es que yo tomé un curso del Teach y me dijeron que así tiene que ser. Pues eso tiene que ser en Estados Unidos, aquí no. Aquí ¿cómo le vas a hacer para que se integre? ¿Cómo vas a hacer para que tenga desarrolle mejor sus habilidades? El maestro y los alumnos con la condición. La escuela es más que sumar, restar, leer y escribir. Es mucho más que eso la escuela. No lo olviden. Hay que reconocer las diferencias, hay que saber que cada alumno aprende de manera diferente, independientemente de su diagnóstico. Hay que quitar el uso de las etiquetas. Hay que dejar diciendo, ¿es el autista? ¿Sí? Es Raúl, ¿no? Es Gloria, es María, ¿no? Mucho mejor.
Reconfigurar la experiencia. Ay, pues yo trabajé con un chavo con autismo, me fue re mal, ahora voy a trabajar con otro, bueno, voy a tratar de ver en qué me equivoqué la vez pasada para echarle más ganas esta vez. Eso se vale y es válido. ¿Sí? Preservar la dignidad del alumno es un papel fundamental de nosotros maestros. Preservar la dignidad del alumno. Bajo ninguna circunstancia podemos permitir que los demás le hagan daño al alumno por tener una condición. Ese es nuestro trabajo y es nuestra obligación. Entender la complejidad de los aprendizajes. Cada persona aprende de manera diferente. Sorpresa nos damos que las personas con autismo aprenden más rápido. ¿Sí? Quizá en ese aprendizaje más rápido el problema es ponerlo en práctica y utilizarlo, pero aprenden más rápido. Entonces mi misión como maestro es ver cómo hacer para que ese aprendizaje sea útil y tenga una funcionalidad. Servir como defensor y enseñar a defenderse. También creo que eso es muy importante. Nuestro papel es sí defender a nuestro alumno, pero también enseñarle a que se defienda. No hablo de golpes, ¿sí? Hablo de funcionamiento en su desarrollo, de habilidades de desarrollo. ¿Sí? Aprender de ellos. Siempre la pregunta es, ¿quién aprende más? ¿Ellos de nosotros o nosotros de ellos? Y yo sí creo que nosotros de ellos por mucho. Escuchar. Ser creativo. Si algo tenemos los mexicanos es que somos extremadamente creativos. No dejen de ser creativos. Cuando leemos, cuando vamos a conferencias, cuando leemos libros, dejamos de ser creativos. Y nos quedamos por el by the book. Es que el libro dice que debe ser paso por paso. Rómpanle. Sean creativos, utilicen sus espacios, salgan del salón de clases, hagan otro tipo de actividades, sean creativos. La creatividad aquí es fundamental, no para la persona con autismo, sino para toda la población que ustedes manejan. No rompamos nuestra creatividad, eso nos va a dar siempre mucho. ¿Sí? Siempre, frente a una incapacidad o un reto, hay una habilidad. No se olviden de eso. Siempre, frente a algo que le cuesta trabajo a mi alumno, hay algo que lo hace muy bien. ¿Con qué me voy a quedar? ¿Con lo que no hace o con lo que sí hace? Esa es mi responsabilidad como maestro. ¿Qué dice aquí? Tres tristes tigres tragaban trigo en tres tristes trastos en un trigal. Y después del otro lado. ¿Sí? Este es un apoyo visual. ¿Sí? Esta es una estrategia que se usa mucho con personas con autismo para hablar y dar. Esto lo trabajaban en una escuela para hacer un trabalenguas. ¿Sí? Entonces era una forma de graficarlo. Es muchas de las estrategias que se pueden usar para el trabajo con personas dentro del espectro. ¿Sí? Para finalizar, lo último es el diagnóstico. ¿Sí? Lo último en el que nos tenemos que preocupar es qué diagnóstico tiene. ¿El diagnóstico sirve? Sí, claro, el diagnóstico es muy importante porque vamos a poder determinar qué elementos tenemos en esta intervención. Pero el diagnóstico no es lo primero. No tenemos que empezar diciendo, ¿tiene autismo o no tendrá autismo? Gloria tenía autismo, no sé. El autismo, el Asperger, las condiciones del espectro autista se caracterizan por presentar peculiaridades en 5 áreas. En la forma de relacionarse, en la forma de comunicarse, en el uso de los objetos, en los procesos de pensamiento y en la integración sensorial. Para hablar de que una persona está dentro del espectro, tiene que presentar características en estas 5 áreas. Hay personas con autismo que nunca han hablado, hay personas con autismo que son ecolálicas, hay personas con Asperger que tienen mucho lenguaje. Las personas con Asperger tienen lenguaje como el de nosotros después de los 5 años, exceptuando por 2 características, el tono de voz muy formal y el uso de las palabras, el tono de voz muy aplanado y el uso de las palabras muy formales. ¿Sí? Hay personas con autismo que nunca han hablado, hay personas con autismo que sí hablan, ¿sí? Y la diferencia entre autismo y Asperger en el lenguaje es, el autismo utiliza el lenguaje para comunicar, pero no para interactuar. La persona con Asperger utiliza el lenguaje para comunicar y para interactuar. ¿Sí? La persona con autismo comunica, pero no interactúa. Esa fue la forma de comunicarse.
lo invertí. En la forma de relacionarse, hay personas con autismo que no se relacionan. No es que tengamos que enseñarles que se relacionen. La persona con autismo no le interesa relacionarse. No es nuestra obligación hacerlos que se relacionen. Para ellos no es interesante ni tienen la misma funcionalidad la relación. Hay personas con Asperger que intentan relacionarse, pero no saben cómo relacionarse, que es diferente. La persona con Asperger intenta, la persona con autismo ni siquiera lo intenta. En el juego o el uso de los objetos vamos a encontrar que no usan los objetos de manera convencional. Les llama la atención los que hacen mucho ruido, girar las llantas, los que tienen muchas luces. Y la persona con autismo no tiene juego simbólico, no va a jugar simbólicamente. Una persona con Asperger puede tener acercamientos al juego simbólico. En los procesos de pensamiento, además del juego simbólico, todo lo que tiene que ver con la literalidad. Las personas dentro del espectro son muy literales. No entienden una broma, no entienden un doble sentido, les cuesta mucho trabajo entender las peculiaridades del lenguaje y obviamente todas las peculiaridades de las reglas sociales y las claves sociales que existen en nuestro funcionamiento, ¿sí? Este chiquito con Asperger llegó con la mamá y le dice, mamá, la maestra está loca. Le dice, ¿por qué? Porque me pide que me ponga las pilas y yo no soy control remoto. ¿Sí? ¿Cómo me dice que me ponga las pilas? Está loca, yo no soy control remoto, yo no me puedo poner las pilas. Este tipo de peculiaridades en el uso de estos dobles sentidos son muy complicados para ellos, ¿sí? Entonces el lenguaje lo entienden de manera muy literal. Y todo lo que tiene que ver con la integración sensorial, le molestan los ruidos, no comen, no son muy repetitivos en la comida, caminan de puntas, aletean, tiemblan, dan vueltas sobre sí mismos, les pican las etiquetas de las playeras, no duermen. Esos serían los 5 grupos de peculiaridades para hablar de autismo y Asperger. En la inclusión educativa, el diagnóstico es lo menos importante, ¿sí? No se olviden de eso. Las diferencias entre autismo y Asperger, ya para terminar, el lenguaje puede ser un medio de comunicación más no de interacción, no hay presencia de juego simbólico en el autismo, ¿sí? Habilidades académicas selectivas. La persona con Asperger, el lenguaje se usa como medio de comunicación e interacción, hay presencia de juego simbólico y hay habilidades funcionales académicas funcionales. ¡Ojo! Mucho cuidado, el Asperger no son genios, ni sobresalientes. Se está manejando la doble, ¿cómo le llaman? Excepcionalidad de decir que porque tiene Asperger es sobresaliente. No es cierto. Hay chavos con Asperger con muchísimos retos intelectuales, ¿sí? No es sobresaliente. Porque están diciendo sobresaliente igual a Asperger, o Asperger es sobresaliente. No. No tienen una cosa que ver con la otra. No hay una relación entre ambos. Para terminar, la intervención educativa es un medio, no un fin, ¿sí? Todas las personas con la condición tienen el derecho a una educación formal, todas. Todas pueden acceder a una intervención educativa y tenemos la obligación de facilitarles el proceso educativo. No hay que preguntarnos qué podemos dar a una persona con la condición, sino qué nos puede dar ella a nosotros. Esa es siempre la pregunta con la que quiero, la frase con la que quiero terminar. No se pregunten cómo le voy a ayudar a yo a este. Pregúntense, este chico, ¿qué me va a dar a mí? ¿En qué me va a ayudar? Y créanme que van a encontrar muchísimas respuestas y va a ser mucho más fácil el proceso de inclusión. Esto lo encontré en una escuela en Cancún, ¿sí? Que es una escuela inclusiva, y lo escribió una niña que no tiene ninguna condición. Me encanta esta escuela porque hay niños con diferentes capacidades, porque los maestros y maestras son muy buenos. Desde que llegué me encantó esta escuela. Ojalá y podamos hacer que todas nuestras escuelas, esa sea la percepción de todos los niños que están allá adentro. Muchas gracias, les dejo aquí todos mis datos, ¿sí? Correo electrónico, la página de internet, en Facebook estamos como Enlace Autismo, en Instagram estoy como Eduardo Díaz y Enlace Autismo sin el AC, porque la del AC me la cerraron, no sé por qué. Está sin AC. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.
pues ya vieron la importancia de su trabajo dentro del aula, de que no es difícil pues atender a estos niños y que es una cuestión de actitud, ¿verdad? Sí habrá momentos en que se nos haga difícil, pero la actitud nos puede ayudar mucho a poder atender bien a estos niños. Y bueno, de parte de la Secretaría de Educación Pública y de parte del Comité de Recrea Academy, le damos un reconocimiento y le agradecemos enormemente que haya accedido a venir a compartir sus conocimientos y su experiencia y a llevar a cabo este taller. Muchísimas gracias.